Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar este estudio bíblico de la mañana. Vamos a pedir a mi hermanito Luis, que lo vi que haga la oración inicial, por favor, para el estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, le damos infinitas gracias a nuestro amado Rey por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias porque su día, Padre amado, es el día en que usted ha dejado establecido mandamientos específicos para que nosotros cumplamos. Y lo hacemos, Padre, con amor, porque sabemos que es lo más conveniente para nuestra vida. Esperamos que todo lo que vayamos a hacer en este momento sea para la edificación de cada uno, especialmente el estudio de la palabra que vamos a tener. Todo esto se lo pedimos, Padre, se lo rogamos, en el nombre de su Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con el libro de Apocalipsis. Bienvenidos y Dios les bendiga a todos los que me han saludado. Hermana Vanessa, bendiciones, hermanita, hermana Emperatriz, Gracie, les bendiga. Continuamos con el libro de Apocalipsis, nos tocaría capítulo 4. Antes de tocar este capítulo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay un pequeño esquema que nos da a ilustrar las bendiciones que Dios le da a la iglesia por oír su palabra. Si tú escuchas la palabra de Dios, vas a comer del árbol de la vida, no vas a sufrir daño de la segunda muerte, encontrarás ese maná escondido, tendrás autoridad de parte de Dios, vestiduras blancas, serás una columna del templo y te vas a sentar en el mismísimo trono de Dios. Eso si oímos la palabra y la hacemos. Cuando no escuchamos la palabra o cuando la oímos y no hacemos caso o cuando escuchamos y no obedecemos, hay unas sentencias bastante fuertes porque Dios manda en casi todo su sermón de las 7 iglesias del Apocalipsis que nos arrepintamos. Y sabemos que el que sigue la doctrina de Jezabel, de Balaam, de los Nicolaitas, cualquier doctrina que se encuentre en la palabra que es llamada pagana y apartada de Dios, tendrá sentencia de parte de Dios. Creo que para entender bien Apocalipsis y comprender lo que viene del capítulo 4 en adelante, que ya son visiones del futuro para el tiempo de la iglesia, me refiero, voy a ubicarnos en el tiempo cronológico para que entendamos Apocalipsis. Ahora capítulo 4, capítulo 5 y en adelante hasta el capítulo 20 aproximadamente es para el tiempo de la iglesia primitiva. Año 33, cuando nace Cristo, muere Cristo en una cruz aproximadamente. Año 90, 92 se escribe esta profecía. Durante esa generación van a acontecer estas profecías que va Juan a describirnos en Apocalipsis. También algo importante de notar, que nos van a dar una breve luz o una breve descripción de lo que está viendo Juan en donde está el mismísimo Dios. ¿Qué es lo que sucede? Para conocer la voluntad de Dios es necesario que entendamos quién te enseña y quién te guía. El salmista David escribe en el Salmo 32, 8 y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino que debemos de andar. Tenemos libre albedrío. Dios te va a decir: este es el camino que conduce a la verdad en la vida, este es el camino que te conduce al infierno, este es el camino que conduce a la puerta estrecha, este es el camino que conduce a la puerta ancha. Te lo va a mostrar, hermano. Son dos caminos. Te va a hacer entender y te lo va a enseñar. Queda de parte de nosotros si queremos conocer la voluntad de Dios. Porque tú le preguntas aquí en Madrid, cualquier persona, ¿conoces a Dios? Sí. ¿Sabes quién es Jesucristo? Sí. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que comprender y preguntar a nosotros mismos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Jesús tuvo que venir y clavarse en una cruz? ¿Qué razón tiene el mismísimo Hijo de Dios, que podía con su propia palabra aniquilar el imperio romano y establecer a Israel como imperio permanente, y dejó que Roma siguiera su curso?
¿Cómo se entiende eso? El mismísimo Rey de Reyes, crucificado, muerto en una cruz, ¿vino a perder su tiempo? Te puedes preguntar. ¿Vino y fracasó su tarea? Te puedes preguntar. O te puedes preguntar, ¿será que vino a hacer algo que aún no conozco? ¿Será que vino a hacer algo que yo realmente lo tengo en ignorancia porque no tengo conocimiento de parte de lo que vino a hacer realmente Jesucristo? Quizás por ignorancia o por soberbia hay cosas que suceden. Me voy al principio, hermano, a lo básico. Leche espiritual, como si como si estuviésemos en clase dominical de los niños. ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Por qué Adán y Eva mueren? Pregunta. Estamos en un estudio bíblico, podemos contestar. ¿Por qué Adán y Eva mueren? Desobediencia. Versículo 9, capítulo 2 de Génesis dice: el Señor Dios hizo que crecieran en el suelo toda clase de árboles. ¿Cuáles son esos árboles? 2 puntos. Dice, árboles hermosos que daban su fruto delicioso. Hace un punto y continuación. Árboles que se pueden comer. ¿Dónde estaban esos árboles? En el Edén. En el medio del huerto puso el árbol de la vida, un árbol especial, y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay 2 árboles y muchos árboles frutales. Puedo clasificarlos en 3 grupos. Árboles frutales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15 y 17 voy a leer. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Para qué lo puso? Para que se ocupara de él y lo custodiara, para que lo labrara, como dice Reina Valera. Estoy con Nueva Traducción Viviente. Versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Volvemos al versículo 9 para que entendamos algo. Él plantó árboles hermosos que daban fruto delicioso. Aparte de ese árbol está el árbol de la vida. Y aparte del árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal. Versículo 16. Mira conmigo. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, puedes comer del árbol de la vida, ¿sí o no? Entonces Adán y Eva eran ¿qué? Eternos. En el pasaje de Génesis capítulo 2, Adán y Eva en el huerto del Edén no morían. Apenas Adán y Eva extendieron su mano y comieron del árbol del bien y del mal, en ese día empezaron ¿a qué? A tener las consecuencias de la muerte. Empezaron a morir a partir de ese momento. Dios había creado a Adán y Eva para que no muriesen. Ahora, Dios establece unos límites. Dios es mi padre. Voy a hablar como un papá de familia. Yo le digo a mi hija: tú no puedes comer todo lo que te apetezca porque te puede caer mal. Yo establezco un límite en la alimentación. Voy a hablar de comida, yo como papá, hacia mi hija. Tú no puedes llegar y cenarte una bandeja llena de chuches porque te vas a enfermar. Yo establezco un límite, pero si lo haces vas a enfermarte. Cuando la persona que es mi hija decide violar la ordenanza que acabo de dar o el mandato que acabo de decirte, no comer los chuches para cenar, ella acaba de tomar su propia justicia negando la mía. ¿En qué aspecto? Porque yo soy el papá, ella tiene que obedecer porque es mi hija. Voy a leer Romanos. Aquí está la justicia de Dios y la justicia del hombre. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen ¿a qué? ¿Qué dice ahí? El corazón de Pablo, el apóstol Pablo, su profundo amor por los israelitas, por el pueblo judío, es que ellos lleguen a ser salvos. Pablo ama al israelita, Pablo ama al judío. Recuerden una cosa, hay 12 apóstoles elegidos por Dios. Los 12 apóstoles en casi toda su carrera y todo lo que dedicaron su tiempo al pueblo judío y al pueblo israelita. El apóstol Pablo, el más pequeño de todos, el abortivo, como se dice a sí mismo él, fue enviado a los gentiles, al pueblo griego, a nosotros, los que no somos judíos, los que no tenemos nada que ver con Israel. Pablo le está hablando a hermanos gentiles de Roma, a hermanos griegos que habitan allí y también judíos que están en Roma. Pero especialmente mira lo que dice el versículo 2.
Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Versículo 1, volvemos a leer. Mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Los israelitas. Yo sé que ellos, los israelitas, tienen un gran entusiasmo por Dios. Pero en su fervor, ¿qué pasa? Mal encausado. Yo amo a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, pero mi esfuerzo, mi mente, mi corazón y mi ser van centrados a la ley de Moisés y no me importa lo que hizo Jesucristo. Así está pensando el judío, así está pensando el israelita. Y Pablo les dice, tienen un gran entusiasmo por Dios, pero su fervor está mal encausado. Están viendo que solamente la ley de Moisés los hace salvos y la gracia de Jesucristo no hace nada. Versículo 3. Pues no entienden. Empezamos. ¿Cómo dice Salmos? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Pero ellos no entienden. Entonces no están entendiendo la palabra de Dios. Pero ellos no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Pregunta, iglesia, ¿cómo hace Dios a las personas justas con el Padre? Pregunta, ¿cómo lo hace? Obedeciendo al Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Sí, Luis? A través de la justificación. ¿Cómo es la justificación y cómo obedecemos a Jesucristo? El que creyera y fuere bautizado, ¿qué pasaría? Yo quiero que ellos lleguen a ser salvos, pero tienen un entusiasmo por Dios mal encausado. Yo les estoy predicando a Jesucristo crucificado. Les estoy predicando que el que creyera en Él y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado, pero ellos no entienden. Ellos no lo entienden. La forma en que Dios hace justas a las personas con Él. El judío, el israelita, quiere hacer fiesta solemne porque necesita hacer algo donde sus obras sean vistas por el pueblo para ellos pensar que están agradando a Dios. El fariseo y el publicano, puesto en pie orando a Dios. No me hagas como este publicano pecador que está allá atrás. Yo hago buenas obras. Yo hago buenas obras. ¿Usted hace buenas obras? Hermano, el publicano postrado de rodillas en el suelo, Padre, sé propicio de mí, oh pecador. Seguimos leyendo el versículo 3. Ellos no entienden. Voy a leer a partir de se niegan. Se niegan a aceptar el modo de Dios. El modo de Dios es que Jesús venga a este mundo. El modo de Dios es que Jesús se clave en una cruz, aunque su propio hijo en el Getsemaní, a gritos, a llanto y derramando sangre, le pide, papá, ¿tú puedes pasar la copa de mí? Papá, ¿es posible que yo no pase por esa humillación y ese dolor? Tercera vez, ¿puedes pasar esta copa? No, hijo, no puedo. Pero te puedo enviar un ángel para que te fortalezca. El modo de Dios es uno, hermano. No hay varios modos de Dios. Tú no puedes ser salvo porque te conoces el Pentateuco. Tú no puedes ser salvo porque estás ahorita creyendo que la ley de Moisés te va a hacer salvo. La ley es el ayo, la ley es el puente. La ley ha sido preparada para que viniese Jesús, el mismísimo Moisés. Pero vendrá profeta mayor que yo, y a él tienen que oír. Palabra de Moisés. Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, misterio bíblico, profundidad, donde a mí me encantan las cosas, entenderlas a la parte parcial y a lo visible del texto. Abraham dio el botín y diezmó todo lo que tenía Melquisedec, un hombre sin genealogía, sin región, sin linaje, sin padre, sin nada. ¿A qué se refería la palabra? Al mismísimo Dios. Sigo leyendo aquí. Se niegan a aceptar el modo de Dios. En cambio, se aferran a su propio modo de hacer justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Dios.
¿Por qué Alejandro está esta mañana hablando tanto de esto y estamos en Apocalipsis 4? Hazte esa pregunta. Porque para entender Apocalipsis 4, el modo de Dios, el conocimiento de Dios, tienes que dejar que Dios te muestre, te haga entender y te enseñe el camino que tú debes andar. Pero si tú quieres, hoy, esta mañana, ponerte como un judío israelita que no quiere entender la forma en que Dios va a salvar este mundo, si tú te quieres poner preceptos de ti ante el mismísimo Dios, de cómo hacer las cosas para que tú creas cómo ser salvo ante Dios, te dice el versículo 4 del apóstol Pablo, pero Cristo ya cumplió el propósito, tú no haces nada. Nosotros no somos el propósito. Yo no soy el propósito esta mañana. Todo se hizo, la creación. ¿Sabes por qué? Por Jesús. ¿Sabes por qué se formaron cielos y tierras? Por mi Señor Jesús. ¿Sabes por qué se hizo la iglesia? Para darle a mi Señor Jesús una esposa ataviada. Por Cristo ya se cumplió el propósito del cual se entregó la ley. La ley era para mi Señor Jesús. Cuando Isaías, lo hablábamos en reunión de varones, cuando Isaías escribió el 53, hermano, como cordero fue llegado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. No sabía lo que decía. Isaías estaba hablando palabras de Dios sin saber el cumplimiento, ni la hora, ni el día de su profecía. 400 años antes, hermano, aproximadamente, Isaías habló de Jesucristo. Y 400 años aproximadamente después de su palabra, se ha cumplido lo que pasó en Isaías 53. Como resultado, sigo leyendo aquí, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. El resultado de la ley es Cristo. El resultado de nuestra salvación es Cristo. Y entonces somos salvos y somos declarados justos ante Dios. Si usted cree hoy en Jesucristo, es bautizado, se arrepiente y continúa en una vida nueva. La única forma de yo entender capítulo 4 de Apocalipsis es tener un corazón de buscar el modo de Dios. Entonces ahora voy a ver Apocalipsis como. ¿Cuál es el modo de Dios? Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios? Jesús. ¿Para qué está el Apocalipsis? Para que Jesús venga a este mundo. Entonces yo leo Apocalipsis 4 y ahora voy a entender por qué hay 24 ancianos, por qué hay tronos, por qué hay bestias, por qué hay animales tan simbólicos. ¿Qué me indica todo esto? Jesús. El modo de Dios. No mi modo. No, yo creo que los 24 ancianos empiezo a lucubrar filosofías huecas, filosofías de sutilezas profanas, realmente estratagemas de hombre, dice el apóstol Pedro, me acuerdo. Vamos a empezar el estudio, ¿no? Vamos a dar una breve introducción. Ahora tenemos el corazón preparado para entender el modo de Dios. Ahora sí podemos ver Apocalipsis 4. El conflicto entre el mundo y la iglesia. Hay un conflicto grande entre el mundo y la iglesia, pero bajo el dominio del Padre y del Señor Jesucristo, de Jesucristo el victorioso, pongo allí. Capítulo 4, versículo 1 al 6 y del 11 también. ¿Qué dice? El soberano creador del universo. Nos va a mostrar quién es el creador, quién es el soberano. Nos van a mostrar el principal mensaje de Dios, ¿cuál será? El mensaje principal es Dios, hermano, no los hombres, no nosotros. Apocalipsis, el protagonista de esta historia, el primer actor en escena de Apocalipsis es Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, no nosotros, no las bestias, no los ángeles, no los querubines, no los profetas que hablaron, no los 12 tronos, no los apóstoles, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el modo de Dios que quiere salvar a la humanidad. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis. Está reinando sobre toda la creación. No reina Roma, hermano. No está reinando Roma. Se nos muestra la gloria de Dios, el Cordero victorioso, y esta que está aquí, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles y toda la creación. ¿Sabes qué hacen estos 4 grupos? Adoran a Dios. ¿Sabes por qué? Porque entendieron y Dios les enseñó el camino en que deben de andar.
y están allí porque saben que el único modo de ser salvo se llama Jesucristo. El único que es digno de desatar los sellos de este libro se llama Jesús. El único que es digno de hacer que el apóstol Juan se coma el libro y sea vivo y se llene de vida es Jesús. Cuando tú empiezas a comerte la Biblia en conocimiento, en amor, empiezas a llenar tu corazón de este libro, alimentarte de este libro, es que Juan empieza a tener fuerza. Ezequiel, cuando le ocurrió lo mismo, porque tenemos que hablar de Ezequiel, porque está viendo el mismo pasaje que el libro de Apocalipsis, cuando Daniel vio lo mismo que está viendo Ezequiel y lo mismo que está viendo Juan, tienen que alimentarse de la palabra, si no son muy débiles. Si usted hoy no se alimenta de la palabra, puede estar muy sano físicamente, pero puede estar muerto espiritualmente. Para Dios puedes estar muerto y para los hombres puedes estar vivo. Apocalipsis 4.1 lo pueden leer. Apocalipsis 4.1. Amén, hermano. Después de esto miré y vi en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Vale. ¿Qué ha pasado? Les pregunto, amados hermanos. ¿Qué hay en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3? Porque en ese acontecimiento del capítulo 1 hasta el capítulo 3 se para algo y Juan dice en su palabra: después de esto que pasó en Apocalipsis 1, 2 y 3, estoy mirando otra cosa. Después de estas cosas que observé, toda la visión de Jesucristo cuando lo ve, en la primera vista de Juan, ¿cuál es? El ángel le va a mostrar los cielos, el ángel le va a mostrar profecía de futuro, el ángel le va a mostrar cosas que ha de suceder pronto, y cuando él está postrado en tierra, débil, que no puede, Jesús le toca el hombro y él lo ve con sus pies como bronce bruñido, le ve sus ojos como llama de fuego, por su boca sale una espada. Le empieza a describir el Apocalipsis. Después que él mira eso, después que el mismísimo Jesucristo empieza a establecer una conversación muy pegada con Juan, y le empieza a decir: Juan, dile a Éfeso que perdió su primer amor. Juan, dile a Filadelfia, dile a Sardis, dile a la Odisea. Juan, dile este mensaje a las 7 iglesias, por favor que se arrepientan. Si no se arrepienten, yo soy el que tengo las estrellas en mi mano, y significa que son los candeleros de la iglesia, y yo soy capaz de quitar un candelero y que esa iglesia no venga conmigo. Juan, ¿entendiste? Sí. Después de esto miré, y aquí la puerta abierta en el cielo. Varios profetas han visto la puerta abierta en el cielo. Ezequiel la vio. Y hay uno, el primer mártir de la iglesia, vio los cielos abiertos. Para ver los cielos abiertos, tienes que estar enfrentado a la muerte o tienes que ser un apóstol de Dios. Y como no somos apóstoles, tenemos que ver la muerte para ver los cielos abiertos. Si usted desea ir al cielo, tiene que ver la muerte como una forma de continuar su vida. Si usted desea estar con Jesús, físicamente no se puede verle, físicamente no se puede tocarle, físicamente no puedo, en mi condición carnal, no lo puedo hacer, pero espiritualmente hoy está aquí. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Porque según Juan 14, Él nos fue a preparar morada. Y luego, según los escritos de Pablo, Él ha preparado mi corazón para que yo sea la morada del Espíritu Santo. La única forma de que yo pueda estar como está Juan, hablando cara a cara con Jesús, es que vaya a través de la muerte a Él. ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si muero? Y yo no decidí hacer el modo de Dios y el propósito de Dios. Voy fuera de la presencia de Dios. El modo de Dios y el propósito de Dios es uno, es Jesucristo. Y en este pasaje,
se está hablando del mismísimo modo de Dios. La puerta abierta en el cielo está. ¿Sabes qué hizo la iglesia que le cerró la puerta al maestro? Lo dejó afuera. ¿Usted quiere dejar afuera al maestro esta mañana? ¿Usted quiere hoy estar? Usted lo puede hacer. Le voy a explicar cómo. La manera de yo, ahorita en este preciso instante dentro de la congregación, sacar a Jesús y dejarlo afuera, es yo empezar a pensar en mi trabajo. Ponerme a pensar en lo que voy a hacer mañana. Ponerme a pensar, por ejemplo, en las deudas que tengo. Ponerme a pensar en los problemas que tengo con mi familia. Ponerme a pensar en cualquier cosa, excepto en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que es lo que estamos leyendo. Yo puedo expulsar a Dios ahora mismo de mi corazón. Simplemente me cierro los oídos y me cierro la vista. Eso lo hacían los judíos, eso lo hacían los israelitas. ¿Sabes qué más hacían? Crujían los dientes. ¿Sabes qué más hacían? Tomaban piedras. ¿Sabes qué más hacían? Mataban a cristianos. Por no querer oír a Dios. La puerta abierta y la primera voz que oí como una trompeta. Maravilloso lo que están estudiando los niños, porque es algo que cuando el pueblo de Israel quería escuchar la voz de Dios, Moisés les dijo, ¿quieren oírla? Suban conmigo al monte. No, no queremos escuchar los truenos de Dios. Es como una trompeta, escuchar al mismísimo Dios. Pongo aquí varias cosas. Contextos que se pueden elaborar a través de las puertas abiertas, a través de los cielos abiertos. ¿Quién es el centro del universo? ¿Qué nos enseñan en el colegio? Bueno, el centro de este universo es el Sol, porque el Sol está en el centro, los planetas giran alrededor de él. Tardamos 365 días, o 64 días, o 63 días, depende de darle una vuelta completa al Sol. Es un sistema solar. Es lo que nos enseñan en la escuela. El centro del universo es el Sol. Pero yo le quiero mostrar hoy que el centro del universo se llama Dios Padre. Yo le voy a mostrar que el centro del universo hoy fue creado para Jesucristo. Y los cielos es el trono de Dios. El universo, según la Biblia, no se encuentra en el centro del sol ni en ella, lo que estamos conversando. Voy a leer el versículo, el texto 4. La puerta abierta en el cielo, cuando comparamos con Ezequiel y cuando lo comparamos con Marco y con Juan, ellos observaron los cielos abiertos, ellos observaron la gloria de Dios. Esteban la vio, Ezequiel la vio. Las cosas que deben suceder después de estas. ¿Qué cosas han de suceder? ¿Qué cosas han de suceder? Versículo 2 lo pueden leer. Pregúntate qué ha de suceder. Amén. Sí. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El versículo 3, hermanita. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedra preciosa, como jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arcoíris. Una pregunta, amados hermanos. Si usted llegase a ver al mismísimo Dios en su trono, ubícalo en tu mente, por favor, con todas las herramientas que tenga, con todo lo que has podido conocer en tu vida hasta la edad que tienes. ¿Cómo describirías a Dios en el trono sentado? Juan se le ocurrió las piedras preciosas de la creación. Eso es lo que para Juan, el ver a Jesús sentado en el trono, el aspecto era como el que estaba rodeado de piedras de jaspe, de coralina, alrededor del trono era un arco iris, semejante al aspecto de una esmeralda. Juan está en el espíritu, hermano. Juan está viendo cosas espirituales. Juan está viendo cosas que ni siquiera él quizás las puede mismo entender al mismo instante que la está observando. Está tratando de plasmar en unas letras y en una hoja cosas que no tienen palabras de explicar. ¿Cómo explicarías tú, por ejemplo, el amor hacia tu mamá? Dime en palabras. Por ejemplo. Vete conmigo a Proverbios. ¿Cómo yo hablo de mi madre? Proverbios 31, versículo 10. Ubica a tu mamá en tu corazón. ¿Quién podría encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes.
Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. La mujer le hace bien y no el mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana, lino y laboriosamente lo hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae alimento de lejos. Se levanta de madrugada, prepara el desayuno para su familia, planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con su ganancia de su viñedo. Ella es fuerte, llena de energía, es muy trabajadora, se asegura de que sus negocios tengan ganancia, su lámpara está encendida hasta las altas horas de la noche. Hermano, no está entendiendo que como yo con una hoja y un papel describo a Dios. Juan está sin palabras. Juan no haya que decir. Es cuando yo digo, me pongo a mi madre, porque fue la que me parió, y puedo describir lo hermoso que ha sido llegar a este mundo a través de una mujer que dio su vida por mí y no me dejó morir pequeño, porque yo no tenía forma de subsistir yo solo. La descripción de Dios, hermanos. La descripción de Dios. Porque todo se hace por Dios. Aquí estamos los que estamos conversando, la descripción de Dios. Está viendo todo lo que está viendo. Versículo 4, hermanos. ¿Qué dice? Amén. Amén, hermanita. Alrededor del trono había 24 tronos. En ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Sigue leyendo, hermano. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, hermano. ¿Qué hacen los 24 ancianos? ¿Qué hacen los seres vivientes? ¿Qué hacen todas esas, voy a llamar personas? Esas personas que no lo son querubines y son ángeles que están ahí, porque el libro de Ezequiel me está hablando de los 24 ancianos, el libro de Ezequiel me está hablando de los seres vivientes y me está hablando de las bestias, porque eso lo vio Ezequiel hace mucho tiempo antes. Y a través del libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis deducimos y hablamos, como dice Ezequiel, que son querubines. Pero ¿cuál es el propósito de los querubines? ¿Cuál es el propósito de toda la creación de Dios? Lo creyó la hermana. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. El resumen de estos 24 ancianos, de los seres vivientes, de que tienen muchos ojos porque están viendo toda la creación, porque están viendo todo lo que tú estás haciendo. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles le preguntaron, mejor dicho, los hijos del trueno específicamente mandaron a su mamá, dile al Señor Jesús si podemos estar cerca de a su derecha y otro a su izquierda? No está dado a mí, respondió Jesús, no está dado a mí dar esas cosas, sino a mi Padre. Pero lo que sí puedo decir, si quieren beber conmigo de la misma copa, lo pueden hacer. ¿Quieren beber de la copa de Dios? Queremos beber. Murieron a filo de espada, murieron decapitados. ¿Qué significa tomar la ira de Dios? Entender compasión, entender misericordia. Definimos la gracia, un regalo que Jesús nos está entregando, pero tú no trabajaste por él. La misericordia, Dios te está observando, no eres capaz de salir del hoyo tú solo, no eres capaz de flotar en el mar de pecado, te tira el salvavidas, se llama Jesucristo el salvavidas. Si te aferras a Jesucristo, flotas y te salvas del mar de pecado. Hubo misericordia y compasión, y la gracia de Dios es un regalo
y se llama Cristo. Dios dio a su Hijo, Juan capítulo 3, Dios dio a su Hijo en rescate por el mundo. Los 24 ancianos, los seres vivientes, y todo lo que está viendo el profeta, el apóstol, adoran a Dios, hermanos. Adoran a Dios, enaltecen a Dios. Vamos a leer comentarios. Voy a leer el 2. Sus coronas, como decía el hermano Luis, que lo explicó muy bien en su sermón, son también las que son prometidas a los que son fieles hasta la muerte. Me acuerdo del sermón de mi hermano Luis, que las coronas de Dios son parte de las promesas que tenemos en la palabra, igual que el galardón. Es parte de la promesa. ¿Por qué coronas? Porque están allí preparadas. Voy a leer aquí, en cuanto al número 24, puede simbolizar, hermano, puede simbolizar. Voy a hablar de simbolismo, porque ya no se puede hablar de interpretación del capítulo 4 en cuanto a los 24 ancianos, porque nos vamos fuera de la Biblia. Lo que podemos hacer, que el número 24, ¿qué significa? Bueno, puede ser las 12 tribus de Israel, que le dieron autoridad y potestad sobre juzgar a lo que ellos hicieron, y también se puede hablar de los 12 apóstoles, que también le dieron autoridad y tronos para juzgar a lo que hicieron las tribus también, y lo que hizo Sodoma y Gomorra. Podemos hacer una suma, bueno, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Quizás está viendo ahí 24 tronos con 24 ancianos, quizás por eso. Pues simplemente los vio, porque Dios quiere que los vea. No tenemos que ir ni más allá, ni más acá. No podemos perder el enfoque, el modo de Dios. A mí no me pierde el enfoque los 24 ancianos, porque ellos están adorando a Jesucristo. Aquí no habemos 24, aquí creo que ya hay más. Y somos reyes de reyes. Entonces, cuando estemos allá arriba, no solamente habrá 24 que estaremos adorando, diciéndole santo, santo, santo. Serán millares y millares de millones. Ese es el contexto de Apocalipsis en cuanto a los 24. Lo vamos a dejar allí porque, ¿qué sucede si pongo a sacar filosofía, que tengo filosofía para darles? Pero ¿qué gano yo, hermano Jorge? ¿Qué ganamos esta mañana si lo pongo a hacer eso? Pregunto. Claro, hermano, que todo debe de ir como debe de ser, como lo manda Dios. El propósito es entender y comprender el modo de Dios. De eso se trata, ¿no? Por eso es que estudiamos, por eso es que hablamos primero de la salvación de Jesús, porque todo va a enfocar a la segunda venida. Los 24 ancianos dicen: Él es santo, Él es el que ha de venir. Eso es importante. Representan los victoriosos. ¿Qué simboliza los tronos? Que estás en victoria. ¿Te acuerdas lo que decía la iglesia? Y al que sea vencedor, le daré que se siente en mi trono. ¿Por qué? Porque es un victorioso. O sea, tenemos que enlazar una cosa con otra. Es un mensaje centrado en Jesús. Versículo 5 lo leyó mi hermana. Cuando hablábamos de los 7 espíritus, no es que Dios está repartido en 7 cosas. El 7 es un número perfecto. El 7 simboliza, según lo que estamos estudiando, inclusive los 7 días de la semana, porque en 6 días logró Dios hacer la creación, en el 7 descansó. Quizás el apóstol Juan está observando la perfección y le llama 7. Por ejemplo, ¿cuál es el Espíritu de Dios? El que mora en usted, hermanito Jordi. La menorá era candelabro, tenía 7. Por ejemplo. Y los cuernos que vio Daniel, refiriéndose a la perfección, refiriéndose a anomalías, porque ya no describe vi 7 cuernos, vi 3, vi 4 o vi 13. Ya no habla de perfección y está viendo números. El modo y el propósito de Dios, amados hermanos. Leemos. Simboliza manifestación del poder divino, la gloria de Dios, lo que son esos tronos, esos truenos, perdón, esas voces, así como se expresaba Dios en el Antiguo Testamento, inclusive cuando comparamos Segunda de Samuel, hay cosas que me llaman la atención, porque lo que está haciendo Samuel, que Dios le está hablando, que hay una conversación directa con Samuel. ¿Cómo está la conversación con Juan? Como si fuera el mismísimo Samuel. ¿Cómo era la conversación de Elías con Dios? ¿Cómo conversaba Moisés con Dios? ¿Cómo conversaba Samuel con Dios? ¿Cómo hablaba el mismísimo David con Dios? Ahora te pregunto, ¿cómo habló el apóstol Pedro sentado en una barca con Jesucristo? Como si estuviéramos hablando.
Un pescador dirigiéndose al Todopoderoso. Un pescador pidiéndole perdón por no haber entendido que cuando echó la red, ¿te acuerdas que echó la red? Tira la red, pero ya hemos pescado a todos, no hemos sacado, tira la red. El modo de Dios, obedecer a Dios, obedecer la voz de Dios. He trabajado 12 horas, Jesús, no he sacado peces, ¿para qué me mandas otra vez? Pero él escuchó la voz de Dios, la voy a hacer porque tú me estás diciendo. Cuando recogió los peces, ¿sabes qué hizo con los peces? Los abandonó. ¿Te acuerdas? Los dejó y se postró ante los pies del maestro. Porque entendió el modo de Dios. Porque cuando Dios habla, se cumple. Tira la red que vas a sacar, se cumple. Hágase la luz, se hizo. Hágase los seres vivientes, se hicieron. Separe ese mar, vete para allá, mar, y que salga tierra seca, se hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se hizo. Jesús, tienes que morir en una cruz, se hizo. Yo voy a volver, estoy preparándoles moradas, futuro para nosotros. Quedará en ti hoy creer o no creer. Quedará en ti creer o no creer. ¿Qué nos semejamos con ese mar de vidrio, mar de cristal? Me acuerdo del hermano Néstor que canta este canto aquí con nosotros. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¿Qué significan para nosotros los seres vivientes? Tenemos que estudiar el libro de Ezequiel, pero se lo voy a parafrasear. El libro de Ezequiel está viendo a querubines y a ángeles que están rodeando la tierra, hermanos. Y están vigilantes como un león. Están vigilantes, semejantes a un gran becerro, semejantes a un hijo de hombre, semejantes a un águila volante. ¿Sabes cómo describió Daniel cuando observó a Alejandro Magno conquistar Grecia como lo hizo? Lo vi como un águila. Lo conquistó muy rápido. Alejandro Magno era un hombre de batalla y de guerra con sus 4 generales. Lo hizo muy rápido. Significa que cuando Dios dé la orden a estos ángeles, hermanitos, en los 4 puntos cardinales de la tierra, porque estoy enlazando esto con el juicio final, va a decir a los ángeles, es la hora. Ángeles, destruyan todo. Ellos están ahí, hermano, a esperar la voz de Dios. ¿Usted qué está esperando? Porque los ángeles esperan la voz de Dios. ¿Usted qué espera? Porque el modo es Dios, el propósito es Dios y el fin es Cristo. Ellos están esperando la voz de Cristo para aniquilar la tierra. Ellos están esperando el modo de Dios en que tienen que hacerse las cosas porque están sujetos a Dios. Satanás no espera la voz de Dios. El ángel más precioso, Luzbel, no esperó el modo de Dios. Dijo, yo quiero ser igual a Dios. Y se fue. Esos ángeles están esperando. Y por eso es que dicen, santo, santo. Es lo que estamos hablando aquí con el libro de Ezequiel. Santo, santo. Dice, voy a leer aquí. La inteligencia se puede ver, vamos a leer un texto, por ejemplo, lean por favor Lucas 12:8, vamos a leer uno solo, para no abarcar tanto tiempo. Lucas 12:8. ¿Qué dice? Os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Sabes a quién te vas a referir tú? ¿Sabes a quién está diciendo, Juan, ven conmigo que te voy a mostrar algo? ¿Sabes quién es? Un siervo de Dios, un ángel de Dios. ¿Sabes a quién te vas a mostrar tú para hablar? Seguramente como lo hizo Daniel, seguramente como lo hizo Juan. Pero ellos son tan humildes y siervos del maestro que cogen al profeta, al apóstol y lo levantan. Ponte en pie. Yo no soy digno de que tú me adores a mí. Ponte en pie. Aunque no tenga fuerza. Lo leíamos en el libro del profeta Daniel. Aunque no tenga fuerza, yo te voy a ayudar a levantarte. La inteligencia es confesar a Dios. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor de dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de decir de día y de noche, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Dios no tiene tiempo. Dios siempre ha sido, Dios siempre es y siempre será. Yo soy el alfa y el omega, Juan. Yo soy el principio y el fin. Juan, yo siempre he estado y voy a volver. ¿Cuántos creemos el mensaje de que voy a volver? Pregúntate. ¿Cuántos en Madrid están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos en Madrid, hoy 12 de diciembre, se han puesto a pensar en su corazón que hay ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra, esperando la trompeta que suene y diga, porque cuando suene la trompeta, se refiere a la voz de Dios. Cuando diga Dios, aniquilen todo, borren todo. El apóstol Pedro 6 veces o 5 o 6 veces más o menos dice, esto está preparado para ser desechado, para ser quemado, para ser incinerado. ¿Qué? La creación. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra a la acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántas veces ellos están honrando a Dios? Siempre. ¿Cuánto tiempo llevan honrando a Dios? Desde que ellos están con Dios. El tema es, ¿cuánto tiempo yo voy a adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo yo voy a perseverar diciendo a mi Dios, tú eres santo, 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 aunque tenga tribulación y angustia en este mundo? Yo no voy a dejar de decir, tú eres el Todopoderoso, aunque allá afuera me falte todo, pero yo no voy a dejar de perder mi esperanza en Jesús. ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con el rico? Lázaro, lleno de llagas, a la puerta del templo, deseando comer de lo que cae de la mesa del rico. No dejó de decir santo, santo, santo. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el mismísimo Jesucristo me dice en Juan, en el libro de Lucas 16, que se despertó en el seno de Juan. Tu tribulación te separa del amor de Cristo. El Rey de Reyes, teniendo legiones y ejércitos celestiales, vino a este mundo como un hombre y no usó de su poder para aniquilar Roma. No lo usó, pudiéndolo hacer. Jesucristo con una palabra pudo haber dicho, el César, estás muerto y muere. Y no lo usó. Tomó la moneda, le dio en la cara, dar al César el tributo que se merece. Paguen impuestos. Yo no lo hubiese entendido en el tiempo de mi Señor. Yo hubiese entendido cómo es posible que ha venido el Rey de Reyes y yo tenga que seguir sufriendo bajo el reinado de César el pagano. Y Dios le dice, Alejandro, paga el impuesto al César, el pagano. Págale. Paga el impuesto del rey en España. Si es pagano o si es cristiano, págalo. Dios me está diciendo que me sujete a la autoridad civil de este mundo, aunque sean paganos, porque Jesucristo mismo no violó la ley, ni transgredió la ley de los hombres. ¿Por qué? Porque Él mismo la instituyó. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, quédate con eso. Tú siempre estás dando gloria y honra a Dios. Ese es el modo de Dios. Que ellos siempre adoren a Dios. Siempre adoren a Dios. Los 24 ancianos se postrarán delante de Él. ¿Sabes por qué se postran? Porque Dios es el Todopoderoso, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante de su trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted está aquí hoy, ¿sabe por qué? Porque Jesús tuvo misericordia de usted. Usted está hoy escuchando el mensaje de Apocalipsis 4, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere mostrar el modo en que Dios va a salvar este mundo. Tú quieres arrojar una corona ante el trono de Dios. Tú quieres repetir el versículo 11. Tú quieres ser uno de los que están postrados delante del trono y quitarte tu galardón, que dice Pablo, y tirárselo al maestro. Yo anhelaría esas cosas. Yo anhelaría terminar mi carrera y aunque tenga mi galardón o mi premio o mi corona, lo que tenga, y llegar al maestro, ¿de qué me sirve a mí la corona física? Me sirve el maestro.
Jesús tuvo una corona. La habló mi hermano Luis. El premio supremo de la crucifixión. Jesús fue condenado por una cruz. Clavado, hermano. ¿Usted quiere la corona de Cristo? ¿Usted desea la corona de Cristo? Estoy hablando la misma pregunta que se la hizo Jesús a los hijos del trueno. ¿Tú quieres la copa de mi Dios? Creo que el cristiano lleva la copa de Dios. Creo que el cristiano lleva la corona de Cristo. Y somos contados como ovejas a matadero. Este pasaje a mí me hace reflexionar en mi vida, porque yo deseo estar ahí, diciendo eso. Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Solamente de él. Porque tú creaste todo. Porque tu voluntad existe. Porque por tu voluntad existen y fueron creados. Creo que Apocalipsis 4 nos muestra aún más de cerca el carácter de Dios. Nos muestra más de cerca la voluntad de Dios. Termino con esto. Dios, hermano, no el emperador romano, está reinando sobre todo. Hermano, Dios, no el rey de España. Hermano, Dios, no el mismísimo presidente estadounidense, ni el ruso, ni los reyes, ni los gobernantes de esta tierra tienen la potestad sobre este universo. El universo no es el sol, el centro y los planetas. El universo es Dios. Cuando se habla del universo se refiere al mismísimo Dios, porque por él fueron creadas todas las cosas. Por su voluntad usted existe. Por su voluntad el mismísimo Antíoco Epifanes hizo que sacrificaran cerdos en el altar del templo de Dios. Aunque a usted le parezca duro, porque así pasó. Porque la persecución romana, el mismísimo Pablo con cartas persiguió a la iglesia. Y fue camino a Damasco. Camino a Damasco, con cartas en su mano, con una rabia en su corazón, porque él tenía claro de que por la ley de Moisés se alababa a Jehová de los ejércitos, se adoraba al Dios creador del Pentateuco, del Levítico, del Deuteronomio, de la historia del Éxodo. Pablo, con una convicción tremenda, fue a matar a cristianos y le cogió las ropas, hermano, le cogió las ropas a Esteban. Apedreo. El apóstol Pablo tenía las ropas de Esteban. Apedreo. Jesús le mostró el camino y el modo. Pablo, yo soy a quien tú persigues. Duras cosas te es dar contra el aguijón. Un juego de palabras. Tú eres terco, Pablo. Te estoy diciendo que yo soy el Cristo, el Mesías y el enviado de Dios. Te lo acabo de decir Apocalipsis 4. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos ahora que sabemos que por Jesús existen todas las cosas? Por Jesús es la honra, por Jesús es la gloria, que por Él fueron creadas todas estas cosas, por Él existo yo, por Él hay 24 ancianos, hay seres vivientes, hay querubines rodeando la tierra. Nada más esperando la trompeta de Dios, solamente por Él. ¿Será que estaremos en honra para Dios? ¿Será que escogeremos el camino que escogió Pablo? Vendado de los ojos, cogido y asido del hombro, y fue a donde Ananías y le bautizaron y fue abierto sus ojos. Usted hoy tiene una venda, hermano, si usted no se bautiza. Para ver a Dios hay que nacer de nuevo. Para ver a Dios hay que morir. Amén. Dios les bendiga, hermanos.